Estoy en la puerta del emblemático castillo de La Toma. ¿Quieren conocer la historia? Acompáñenme. Hay distintas versiones. Yo no sé si yo sabré la justa, pero en principio Carlos Bet, un francés, fue el que llegó a la localidad, compró tierras que en esa época provenían de las Mercedes, en la época en que se hizo el empadronamiento y división de las tierras originarias. Este Carlos Bet organizó una toma de agua, por eso la toma se llama así. Armó una obra hidráulica, para la época una gran obra, que luego se continuó. Él le vende esta tierra a Darío David. Darío David era un español que es el que decide construir este castillo. Esa es la historia que yo tengo, pero no sé si es la real, porque hay otras opiniones. Pero sí es coherente que él es español y evidentemente la arquitectura, el estilo castellano de esa edificación responde totalmente a la arquitectura española. Yo no tengo conocimiento de otra construcción en San Luis, en la provincia, con esas características. Entonces yo diría que casi sería una obra icónica, representante de esa etapa de la colonización, también hasta podría ser considerado un efecto de eso, un tema tan discutido, ¿no es cierto?, en nuestro país, los efectos de la colonización y la apropiación de tierras de los pueblos originarios. Pero la verdad es esa, que estos españoles vinieron a trabajar, a hacerse la América y a construir edificaciones como esta. Ese señor español muere en Paraguay, pero él había sido amigo de Antonio Fernández, el abuelo de mi madre, en España. Y por esa amistad, Antonio Fernández decide viajar al país con su hermano a los 13, 14 años. Su hermano se habría quedado en Buenos Aires y dicen que después se estableció en el sur, y Antonio Fernández buscó a Darío David y trabajaron juntos. Él era un empleado de Darío David, luego lo nombra administrador de sus bienes y a su vez Darío David junto con Escola, otra personalidad de la época, habían armado un negocio de ramos generales ahí. Y entonces mi bisabuelo Antonio Fernández luego va quedando con esas propiedades porque Antonio David decide como hacerle un obsequio en virtud de esa amistad que habían tenido en España. Darío David muere en Paraguay sin dejar herederos forzosos. Había un heredero que podría ser un sobrino y una hermana que vivían en Vigo, en España. Entonces ahí también hay otra situación. En esta puerta ingresaba una niña que venía con su familia desde Villa Mercedes. Ella llegó a conocer toda la intimidad de la familia Fernández que habitó este castillo viejo de La Toma. Acompáñennos. Aquí estará la historia viva de nuestro episodio del Castillo Viejo de La Toma. Oscar, mirá cómo te recibo hoy. Porque esto perteneció al castillo, el sillón, esa mesita de la tía Eustacia, libros y esta vajilla que también es de ahí. Teresita, mira, ¿qué te une a la historia del viejo castillo de La Toma? Bueno, es prácticamente parte de mi historia de vida. Mi madre, Ana Mónica Fernández, era oriunda de La Toma. Si bien nació en Villa Mercedes, su familia vivía en La Toma Vieja. El famoso castillo está ubicado en La Toma Vieja, que había sido una antigua localidad, un caserío,
antes de que se construyera en 1856 ese castillo. Entonces lo que me une es que mi madre era Fernández, su abuelo era Antonio Fernández, quien fue, digamos, el último propietario, porque hubo otros anteriores. Por esa razón nosotros viajábamos a La Toma, pero no le decíamos el castillo. Para nosotros era ir a la casa de la tía Julia. Esa tía, hermana de mi abuelo, José Alberto Fernández, el padre de mi madre, esa tía Julia había quedado ahí como una reliquia y era una persona que admirábamos por su modo de ser, su delicadeza, su bondad, pero que a su vez tiene una historia casi leyenda que se conoce mucho en La Toma. Llegábamos a La Toma, lo primero era al cementerio, porque mi madre habían fallecido sus padres ya. Y recuerdo que yo paseaba por las lápidas y miraba que la mayoría era de apellido Fernández. Entonces yo creía que ese cementerio era nada más que de los Fernández. Un portón de rejas, eran rejas de hierro fuerte. Y yo me subía a uno de los barrotes y jugaba como si fuese una hamaca o como un balancín. Y entonces yo demoraba a entrar al castillo porque yo quería primero hacer eso, ¿no? Bueno, después ya entraba y te imaginas que para alguien que vivía en la ciudad, entrar a un lugar tan antiguo, donde todo era de antes, era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Te llamaba la atención el techo? ¿Cómo estaba el techo alto, con dinteles de grandes maderas pesadas? Sé que las maderas de los techos, sobre todo de los pisos, eran traídos de Noruega a Suecia y los mosaicos de Francia. O sea que se traían, en esa época era común que las construcciones se hicieran con materiales que aquí no se elaboraban. Entonces los muebles muy antiguos, las mesas, pero lo más importante era ver las caras de esas dos personas que siempre estaban ahí, la tía Julia y una mujer que se decía hija de crianza, que le decían la ñata. Esta ñata era maravillosamente cariñosa, generosa, y era la que se encargaba de atender a la tía Julia y de poner en funcionamiento la vida doméstica del castillo. ¿Tu tía Julia ya era grande cuando vos eras niña y la ibas a visitar? Sí, yo creo que ella siempre fue grande, porque se vestía tan antigua, toda de negro, ¿no? Había tenido una historia que es muy conocida en La Toma. ¿La querés contar? Sí, la conocen mucho. Ella estaba de novia con Bonifacio Campos, un español. Bonifacio Campos le había prometido que si este noviazgo seguía, y que él quería que él se siguiera, se iban a ir a España a vivir. Uh-huh. Todo parecía que podía ser, porque su padre era español. Claro. Pero no fue así. Los hermanos, sobre todo el tío Gregorio, que era un solterón, que era diputado provincial, se opuso a esta unión de manera tal que le prohibieron a Julia seguir con esta relación. Prohibiciones como con castigos, de maneras represoras. La conclusión es que Bonifacio Campos se suicidó muy cerca del castillo, en la misma zona de ahí, cerca del río. Bueno, y esto fue muy trágico, fue realmente trágico, y Julia quedó realmente muy afectada. Yo diría ahora, según mi conocimiento, que entró en una melancolía bastante grave, no hablaba, no se alimentaba, estaba totalmente ausente, y esto motivó una consulta en Córdoba, con medicina en esa época, pero no conozco más que eso. Ajá. ¿Ella muere allí en el castillo? Ella muere de 104 años en el castillo. ¿Ellas quiénes son? Ella es la tía Julia. Tía Julia. Por eso yo la describo con ese óvalo de cara perfecto. Esa raya del medio en el pelo yo creo que no lo cambió nunca. Es eterna. Y la que está sentada es Eustacia, su hermana mayor, que tiene una historia muy interesante.
a la luz de lo que es el rol de la mujer en la actualidad. Ella en esa época tenía una estancia propia, que estaba lejos de ahí, y vivía sola. Sí. Y tenía un peón que vivía más lejos, y si sentía en peligro, accionaba un silbato para que este hombre la viniera a socorrer. Y yo la he visto ahí, en ese mismo lugar, lo que ella decía que era curar la tormenta. Curar la tormenta era salir afuera, ubicar de dónde venían los nubarrones, tomaba ceniza y hacía cruces con ceniza sobre el piso. Y luego extendía los brazos hacia arriba y decía que de esa manera cortaba el nubarrón. Por supuesto, con oraciones y señales de la cruz. Era una mujer que prácticamente no tenía desgaste, porque nunca trabajó, ni siquiera hacía tareas domésticas pesadas. Ella por ahí regaba algunas plantitas, le gustaba hacer algunas tortillas españolas, pero todo lo demás lo hacía la ñata y otras personas. Esta escalera que está aquí, en la parte posterior del Castillo Viejo de la Toma, tiene una historia. Hay escondidas muchas historias en cada peldaño de esa escalera. Aquí, en Historias para ser contadas. Esa escalera salía de la parte de atrás y daba a la galería. No se podía ir desde el lugar del comedor, ¿no? Había que salir de la galería y de ahí se subía una escalera de madera que yo nunca la vi lustrada. Era de madera reseca, de manera que hacía ruido cuando uno subía. Y a su vez se contaban algunas historias. Por ejemplo, llegué a escuchar de alguien que me merece confianza, que ahí habría habido un enterramiento de bebés que nacieron muertos. Todo eso entonces daba un cierto tono lúgubre a esa zona de la casa. Y por otro lado, ahí arriba vivía la tía María, que era una tía que no era estrictamente hermana de la tía Julia, porque Antonio Fernández tuvo 4 mujeres y con todas tuvo hijos y con ninguna se casó. Esta María Romualda, era hija de una pareja anterior, por eso era mayor que la tía Julia, y vivía allá arriba, sola. Se había casado con Prudencio Fernández a su vez. Esta es otra historia un poquito complicada para entender los lazos de parentesco. ¿Nunca pudiste subir arriba? No. A esa escalera? Era prohibido. Estaba prohibido subir, aparte esta mujer no bajaba nunca, se hacía atender nada más que por ñata, era muy hosca, muy severa, había quedado como muy enojada con la vida. Entonces yo siempre preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Está castigada? ¿Está enojada? ¿Tiene miedo? Y ya me dirían algo para que yo pudiera entender, ¿no? Pero nunca la conocí. Descendientes de los Fernández fueron 14. No, muchos más. 14 fueron nada más que Antonio Fernández con la madre de mi abuelo. Mi abuelo eran 14 hermanos. El menor, monitor. Pero me parece que hay algo importante. Pensá que no había agua corriente. Por lo tanto, no había instalaciones sanitarias. Por lo tanto, hay un lugar que yo me dediqué a describirlo con mucha descripción, que se llamaba el excusado o el fondito. ¿Qué era eso? Y el lugar para hacer las necesidades básicas de excreción. Y yo lo recuerdo como si fuera que lo estuviera viendo, ¿no? Porque se usaba ese tipo de construcción en casi todas las viviendas de la zona. Estaba afuera. Estaba afuera, había que seguir de la galería un trechito y ahí se llegaba a ese lugar. Y al lado de ese lugar había otro lugar importante, que era una pieza muy grande, donde vivía Sarmiento. ¿Quién era? Sarmiento era otro hijo de crianza, ¿no? Muy especial, muy callado, muy fumador, armaba sus cigarros de tabaco con mucha paciencia. Y yo recuerdo haber ingresado en esa pieza
y había un olor muy raro, porque ahí él mismo, cuando desencillaba el caballo, guardaba su apero. Entonces guardaba su apero, tenía la hierba, el azúcar, las bebidas que tomaría, todo en esa habitación. Y vivía solo él ahí, era un hombre solo. En 1904, un hijo de Antonio Fernández, Prudencio Fernández, le vende a Hipólito Yrigoyen casi 30.000 hectáreas. Pero nunca se saldó totalmente esa deuda. Entonces se dice que Prudencio Fernández viajaba, esto fue antes de que Hipólito Yrigoyen asumiera la presidencia, la primera presidencia. Entonces creo que fue en 1912 la primera presidencia. Por lo tanto, Prudencio Fernández viajaba a Buenos Aires a cobrar parte de esa deuda y se dice que hasta podía ingresar a la Casa Rosada dando propinas generosas a los que estaban custodiando la Casa Rosada. ¿Es probable que Yrigoyen haya conocido el castillo, haya venido? Sí, es probable, es más, un hermano de Hipólito Yrigoyen, no sé el nombre, no lo recuerdo, era militar y había sido algo así diplomático, había estado en Chile y visitó el castillo. En general había muchos Fernández que se dedicaban a la política. Ya dije que Gregorio había sido diputado. Bueno, y se hacían mitines políticos, obviamente del Partido Demócrata Liberal, y hay una foto de la vía muy interesante que muestra el castillo con una serie de vehículos de negro, en blanco y negro, que eran los propietarios de los políticos que iban a reunirse. Se reunían allí y luego tenían inclusive almuerzos, almuerzos para muchísimas personas que les preparaba la gente del castillo. ¿Y por qué religioso también? Y religioso, bueno, no te olvides que la religión católica era la regente en ese momento, y se hacían novenas. Por ejemplo, yo me acuerdo que eso lo vi, una vez llevaron una virgen, la estatua de una virgen, enorme, para mí era más grande que yo, y la pusieron en el escritorio. Y entonces durante 9 noches estaban unas mujeres que rezaban, por eso es novena o novenario, novena. Y nada más que mujeres, no se permitían ingresar a varones a ese lugar. Y la tía Julia sacó de sus cofres, me acuerdo, un rosario de nácar con medallitas y eslabones de oro y se la puso entre las manos a la Virgen. De eso me acuerdo. Después los velorios también se hacían en ese escritorio. El velorio de mi abuelo y de mi abuela Fernández se hicieron ahí en ese escritorio. Aparte eran muy religiosos, había relicarios, no sé si recordás qué son los relicarios. Sí. En todas las camas, en los espaldares de las camas había relicarios, había santos, muchas figuras de santos, estampas y estatuillas. San Antonio, San Pedro, era muy religiosa la familia.